vamos a recordar de una manera muy rápida lo que hemos podido ver hasta este momento en cuanto al pacto de membresía. ¿Qué es el pacto de membresía? Bueno, expresa de una manera clara para nosotros la forma en que vivimos, cómo expresamos eso tanto a nivel iglesia como a nivel también exterior, en qué forma vivimos juntos como miembros de una iglesia local. Eso lo podemos ver en el pacto de membresía, como miembros responsables de la iglesia. Eso estuvimos hablando y también en cuanto a lo que qué es un pacto de iglesia local. Estuvimos viendo esto bastante importante. ¿Por qué lo quiero repasar? Para que lo tengamos muy, muy presente. Es más, me hubiese gustado, o no sé, la verdad no sé, si algunos pudieron tomarle algún pantallazo a esto o tal vez apuntar esto, porque, ¿por qué? Y mis hermanos que son miembros de la iglesia y tanto los que son candidatos para hacerlo, porque quizás alguien nos puede preguntar a nosotros que qué es ese famoso pacto de membresía y tal vez nosotros no pudiésemos dar respuesta, una respuesta clara. Tal vez lo único que pudiésemos decir es que es lo que piden en la iglesia, que a veces se ha escuchado acerca de ello cuando se habla acerca de las responsabilidades cristianas que están en el pacto de membresía. Entonces es que es lo que pide la iglesia. No podemos verlo de una manera equivocada. No es lo que pide la iglesia, es la manera responsable en que el Señor nos ha puesto a vivir. Después de que nos ha salvado, nos ha regenerado y nos ha puesto en una iglesia local, exige de nosotros responsabilidad. Entonces, si a nosotros nos preguntan qué es un pacto de membresía, o qué se entiende por un pacto, qué es lo que se hace allí, podemos dar respuesta mirando estos 5 puntos que los estuvimos viendo, ¿no? ¿Qué es? Es una promesa juramentada, hecha a Dios y a la iglesia, obviamente, porque se hace de una manera abierta, donde los hermanos son testigos de nuestra profesión de fe y lo declaran a nivel general. Es un resumen de la manera en que acordamos vivir. Obviamente, en el pacto de membresía, en esa promesa que nosotros hacemos delante del Señor y delante de la iglesia, estamos acordando la manera en que vamos a vivir como cristianos, no conformes simplemente a un requisito de parte de la iglesia, sino de manera divina, lo que Dios ha establecido en su palabra. Y eso obviamente se hace voluntariamente, no de manera obligatoria, no es una carga, es de una manera libre. El Señor lo coloca en nuestro corazón. También es una señal visible de mi compromiso con Dios y su iglesia. Cuando yo hago este pacto de membresía, obviamente estoy haciendo o mostrando de una manera externa e interna también dentro de la iglesia mi compromiso con Dios y con la iglesia. Esto nos lleva a nosotros a un compromiso real, obviamente no queriendo decir que aquellos que no son miembros de la iglesia no tengan un compromiso para con Dios, pero esto nos muestra realmente de una manera más obvia el compromiso delante del Señor y delante también de su iglesia. Es una declaración de responsabilidad, lo hemos venido hablando. ¿Qué es entonces el pacto? También lo podemos decir, es una declaración de responsabilidad y es un estándar bíblico para la disciplina eclesiástica. Y ya ustedes han tenido la oportunidad, espero que hayan tenido esa oportunidad de haber podido leer ese texto que les dejé hace 8 días, tanto el formulario como el pacto de membresía como tal, para poder notar esto en la última parte, en el punto 6, donde se habla acerca de la disciplina eclesiástica. ¿Por qué se coloca también dentro del pacto? Obviamente hace parte de nuestras responsabilidades el andar de una manera santa, pero también lo reconocemos que muchas veces no andamos de una manera santa. Es más, muchas veces sería ampliarlo demasiado. Yo creo que todos los días nosotros pecamos contra el Señor. Ahora, cuando esos pecados son bien evidentes, nosotros hacemos un compromiso
donde vemos un estándar bíblico que seguir para la disciplina eclesiástica. Entonces, eso también nos lleva y nos guía el tener un pacto de membresía. Este fue el modelo, o este es el modelo del pacto de membresía que estuvimos viendo y que ustedes tienen ya en el grupo. Está para aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad, está ahí, lo pueden descargar, leer y también pues obviamente estudiarlo. Vimos como introducción también al pacto de membresía estos dos párrafos que nos hablaban acerca de unirse a la membresía y de un compromiso voluntario. Eso lo estuvimos viendo en los dos primeros párrafos porque empezamos a ver el pacto de membresía como tal. Esas dos hojitas que en realidad, si la imprimimos en una sola hoja, es solo 2 páginas que resume obviamente nuestros compromisos. Vimos estos 2 párrafos, ese primer párrafo donde se expresa el deseo voluntario de unirse a la membresía de una iglesia, que es una muy buena razón para hacerlo. El deseo es una muy buena razón para quererse unir a una iglesia local, porque pues eso mostraría o evidenciaría un nuevo nacimiento. No todos desean en realidad ser parte de una iglesia como miembros. Es algo que debe afrontarse con responsabilidad. Muchos que han chocado con las responsabilidades, la verdad, han dado un paso atrás porque ven en las escrituras que es mucho, que es una carga que llevar. Pero cuando se habla de un deseo, se habla de un anhelo y un querer hacerlo de una manera voluntaria, el pertenecer a una iglesia local. Y el otro párrafo nos hablaba a nosotros de un compromiso voluntario, a lo que nos daba la antesala a lo que empezamos a ver acerca de esos compromisos. Dice el último párrafo, quisiera leerlo, si ustedes tienen la oportunidad de abrir ese texto, ese pacto de membresía que se envió al grupo, háganlo, es bueno para que lo estemos revisando entre todos. Nos dice, después de haber cumplido los requerimientos establecidos, ponga el nombre de su iglesia, Iglesia Bautista Gracia y Verdad, Iglesia Bautista Riquezas de su Gracia, Iglesia Bautista La Vid Verdadera, Iglesia Bautista Pacto Eterno. Como tal se coloca la iglesia. ¿Por qué no decimos que a la iglesia en general o iglesia universal? Porque recuerden lo que estuvimos viendo acerca de la iglesia. La manera en que la iglesia universal se expresa es a través de las iglesias locales. Aunque el Señor sabe y conoce nuestro corazón porque Él mismo lo ha regenerado y nosotros pertenecemos de una manera particular a esa iglesia general, la iglesia de los santos de todos los tiempos, Él sabe cuál es. Sin embargo, Él mandó y lo estableció a que esa expresión, la manera de manifestarse de la iglesia general es a través de iglesias locales. Entonces debemos colocarlo, debemos expresarlo de esa manera, debemos expresar nuestro interés de pertenecer a una iglesia local. Por eso les digo, pueden colocar el nombre de su iglesia. Después de haber cumplido los requerimientos establecidos por la iglesia, coloque el nombre, a tales fines, libre, voluntariamente y de buena fe, firmo este pacto de membresía por el cual me comprometo a, mire, recuerden, esto es clave, hermanos, aquellos, tanto los que ya han firmado, recuérdenlo, y tanto los que están interesados en ser parte de la iglesia. Es importantísimo que lo tengan en cuenta. Libre, voluntariamente y de buena fe, de buena fe. Acuerdan ellos, lo ven en las escrituras. Se firma este pacto de membresía y me comprometo a. Estuvimos viendo en esa primera parte de esos compromisos las responsabilidades generales cristianas, que lo vimos en los 2 párrafos, en estos 2 párrafos, 2 primeros párrafos del pacto de membresía. ¿Qué nos hablaban esos 2 primeros párrafos? El primer párrafo nos hablaba acerca de velar por la unidad de la iglesia
y hablamos de que eso implica aceptar, amar y perdonar al hermano cuando sea necesario, de la misma forma que Cristo me ha aceptado, amado y perdonado. Este aceptado no quiere decir que Cristo me ha aceptado como un pecador, ¿no? No se está afirmando ello, ¿no? Sino, obviamente, ahí está incluyendo, ahí está hablando también de su obra. Él nos ha regenerado y nos ha cambiado, pero o también dentro de la iglesia, y estuvimos tratando estos textos, hay diferencias entre nosotros por causa de nuestro pecado, lo cual debe llevarnos a meditar en cuanto primero nuestra situación y también la de otros hermanos, y ver el llamado de Dios a soportarnos unos a otros en amor, a considerarnos unos a otros, a ayudar a los hermanos débiles en la fe y obviamente a orar por ellos en medio de estas situaciones. Estuvimos tratando estos textos acerca de la unidad y el deber como iglesia, como miembros de la iglesia, el deber que tenemos por velar porque la iglesia esté unida. En segundo lugar, también estuvimos tratando este punto importante, cumplir mi responsabilidad como creyente, dice este segundo párrafo, y habla de ciertos compromisos en ese mismo punto. El primero, asistir regularmente a las actividades de la iglesia, lo vimos, mire, no lo vimos con textos bíblicos, no es, eh, no es un requisito de la iglesia. Recuérdelo ello, ese es un mal concepto que se escucha en el mundo, porque eso en realidad se escucha en el mundo, ese mal concepto de que la iglesia exige, la iglesia en sí misma no exige nada. La iglesia vive de acuerdo al estándar del rey. Es así, no es porque exige en sí misma, porque a veces se tiende a pensar en ello, ¿no? Que la iglesia me prohíbe, es que en la iglesia me prohíben hacer esto, en la iglesia me prohíben hacer lo otro, en la iglesia me exigen, es que si no voy se ponen bravos. No piense en ello porque inmediatamente hay que remontarnos al segundo párrafo en la introducción. Libre, voluntariamente y de buena fe, con base a textos bíblicos. No es el Señor quien coloca sus normas. Dice también orar por mi iglesia, invitar a otros a conocer y recibir las bendiciones de Dios y vivir de tal forma que mi vida honre el nombre de Cristo y el de esta iglesia. Esto implica vivir en integridad y santidad en todas las áreas de mi vida. Usted lo puede notar, con base también a estos textos bíblicos, no hay nada de raro ni de extraño, son responsabilidades cristianas. Así se nos demanda a nosotros vivir eh, de acuerdo a esa obra redentiva de Cristo en nosotros. No hay nada extraño en ello. Así se nos demanda a nosotros vivir. Bien, hasta ahí estuvimos tratando la otra ocasión, hace 8 días, hasta ahí alcanzamos a tratar porque pues es bastante contenido lo que refiere a este pacto. Entonces, eh, continuaremos con este tercer punto que nos habla acerca del servicio. Recuerden que les había dicho que yo había dividido este pacto de membresía y lo había agrupado. Los dos primeros puntos nos hablan acerca de las responsabilidades cristianas de una manera general. Íbamos a hablar acerca del servicio en este tercer punto. Cuarto punto, mayordomía en el servicio, incluyendo obviamente este punto 5 debería incluirse también en el punto 3 en ese servicio. Y punto 6, disciplina eclesiástica. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar acerca del servicio cristiano. Entonces vamos a tener en cuenta el punto 3 y el punto 5. En el servicio, ¿qué nos dice a nosotros este tercer compromiso acerca del servicio? Dice así el párrafo.
servir a Dios en mi iglesia. Me comprometo, recuerden lo que dice ese segundo párrafo en cuanto al compromiso. Me comprometo a, dice ese tercer punto después de esta recapitulación, servir a Dios en mi iglesia. Por tanto, es mi responsabilidad poner mis dones y talentos al servicio de este cuerpo de Cristo de forma prioritaria para el fortalecimiento de esta congregación. Hermanos, le voy a pedir en este momento a que me acompañe en una oración. Hemos recapitulado hasta acá, pero vamos a rogarle al Señor que nos dirija en estos puntos que no hemos tocado acerca de la membresía. Incline su rostro donde está y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias damos por este tiempo, gracias damos por tu iglesia, gracias te damos, oh Dios, porque nos concedes pertenecer a ella sin merecerlo. No queríamos, andábamos vagando en el mundo sin Dios y sin ley, y por tu buena voluntad, oh Dios, porque nos habías escogido antes de la fundación del mundo, nos salvaste, regeneraste nuestro corazón, nos incluiste en tu familia, nos justificaste y nos has permitido, Señor, pertenecer a una iglesia local conforme a tu voluntad. Gracias, oh Dios. Rogamos que nos dirijas o nos continúes ayudando y dirigiendo en este estudio, Señor, para que sigamos asombrándonos de tu gracia para nosotros, porque al ver estas responsabilidades, lo único que podemos ver es tu gracia, es gracia para nosotros. Tú nos has salvado y colocas en nosotros responsabilidades que en realidad son deleites para nosotros, porque nos ayudan a vivir una vida cada vez más santa. Tú quieres nuestro bien, no quieres nuestro mal. Tú quieres formar la imagen del Hijo cada vez más en nosotros, de acuerdo a tu santidad. Señor, nos depositamos en tus manos y rogamos tu dirección en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Importante, mis hermanos, el tema del servicio en la iglesia. Voluntariamente, como lo dice este segundo párrafo, libre, voluntariamente y de buena fe nos comprometemos a servir a Dios en la iglesia donde nosotros estamos, en nuestra iglesia local. Es nuestra responsabilidad poner nuestros dones y talentos. Yo creo que diríamos, obviamente, en este sentido, porque lo hemos hablado, que hablaríamos solo de dones, porque dentro de los dones están incluidos lo que nosotros llamamos talentos, pero que la escritura lo llama, talentos los llama una moneda. Un talento era una moneda, pero los dones que hacen parte de la distribución del Espíritu Santo, esas capacidades que el hombre tiene han sido dadas por el Espíritu Santo, tanto a los que creen como a los que no creen. El Espíritu Santo les ha distribuido conforme a su voluntad. Es así, todas estas habilidades, todas estas capacidades son dadas por Dios, no es simplemente que nació genéticamente con alguna habilidad, es porque Dios les ha concedido ello. ¿Qué es un don? Pues un don es un regalo de Dios y eso ha pasado con todos los hombres. Entonces, es nuestra responsabilidad al reconocer que tenemos algún don. Ayer hablábamos con los hermanos de Funza de ellos. Si ustedes han reconocido en ustedes mismos que tienen un don, lo han podido identificar, porque déjeme decirle, mi amado hermano, que ninguno que diga que ha sido salvo y que afirme ello, afirme la salvación en su vida, no tenga ningún don, porque sería ilógico. Todos los que han sido salvos tienen dones, al menos, mínimo, un don, y es nuestro deber identificarlo. Hacia dónde el Señor nos inclina a nosotros de continuo en cuanto a ese servicio. ¿Qué estoy llamado yo a hacer? Pregúntese usted en esta noche, pero ¿yo qué hago? Bueno, el Señor nos ha dado a nosotros habilidades y capacidades en cuanto a ello. Ustedes lo pueden ver en el libro de Éxodo,
cuando el Señor les concede ese entendimiento, esa sabiduría para trabajar, cuando se ponen las normas para realizar el tabernáculo, el Señor les da a ellos esas habilidades. Y había gente que trabajaba con telas, había gente que trabajaba con los metales, plata, oro, había gente que trabajaba con la madera y el Señor les dio eso. Y ellos empezaron a trabajar, identificaron su don, sabían quiénes eran, ellos lo identificaron y se pusieron manos a la obra para la tarea que debían hacer, que era construir ese tabernáculo. Tenemos la responsabilidad no solo de ofrecer mi don o mis dones al Señor, sino la responsabilidad primaria es identificar mi don para poder servir al Señor de una manera efectiva. Al servicio, dice, por tanto es mi responsabilidad poner mis dones al servicio de este cuerpo de Cristo. Vean la importancia. De forma prioritaria para el fortalecimiento de esta congregación. Todos nuestros esfuerzos en cuanto a esos dones que el Señor nos ha dado deben de estar de manera prioritaria para el servicio de la iglesia, para el fortalecimiento de esta congregación. Este texto que ustedes pueden ver ahí en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11, importantísimo en cuanto al servicio cristiano. Quisiera que vayamos, allá a Sola de Pedro capítulo 4. Vayamos allá y vamos a leer los versos 10 y 11. 10 y 11, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, mire lo importante, con base a lo que hemos estado hablando, ¿no? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores, según la multiforme gracia de Dios. Sigamos leyendo, versículo 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, mire, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que poner nuestros dones al servicio de Dios de una manera prioritaria. Mis hermanos, a veces los pastores nos convertimos obviamente en estas personas que estamos de continuo observando a los hermanos y ayudándoles a identificar su don espiritual. Hay hermanos que son muy buenos para presidir, para dirigir, otros que el Señor les ha concedido esa facilidad, esa capacidad, ese don de cantar, de entonar los signos. Hay otros que tienen estos dones de trabajar ciertos elementos como la madera o como también los metales y que han sido de servicio para el Señor, lo han hecho y han dedicado sus dones a ello. Hay otros que el Señor ha llamado a enseñar, por ejemplo, no todos tienen el don de enseñar, aunque todos tenemos la responsabilidad, como lo vimos en este segundo punto, de cumplir la responsabilidad del creyente de compartir el Evangelio. Sin embargo, no todos tienen el don especial de enseñar de una manera más particular. Solamente hay unos que el Señor les ha concedido el don de la enseñanza y ustedes han podido ver el crecimiento de nuestros maestros y cómo se han hecho convocatorias y cómo se ha llevado a algunos hermanos allí porque es la única manera de saber si los hermanos tenían ese don y de la enseñanza, y ante todo en las escuelas bíblicas de los niños hemos podido ver cómo ha crecido ese grupo de maestros. Algunos ni sabían que tenían ello y el Señor les ha ayudado y se ha notado en realidad que han sido llamados a enseñar y están puliendo ese don también, porque eso encarga no solamente decir tengo el don de enseñar, sino que encarga de nosotros también responsabilidad para hacerlo de una buena manera, pero se ha hecho. Entonces, esto nos llama a nosotros, hermanos, vuelvo y lo repito, aquellos que han firmado este pacto libre, voluntariamente y de buena fe,
y aquellos que tienen el interés de ser parte de una iglesia local, para que vean las bendiciones de Dios, servir a Dios en la iglesia, con, con todo lo que Dios me ha dado, con todo lo que el Señor, las capacidades que el Señor me ha concedido, con ello yo debo servir. Eso nos lo muestra ese texto que acabamos de leer. Cada uno, recuérdenlo, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y ahí encierra de manera general a la iglesia. Entonces, esto nos habla a nosotros también de lo que les había dicho hace un momento. Ninguno que diga que es salvo puede decir que Dios no le ha concedido un don, porque Pedro, le habla a la iglesia, a esta iglesia en general, a los hermanos de allá, y les dice, cada uno según el don que ha recibido en general. Hermanos que escuchaban la epístola de Pedro, sabían que habían recibido un don del Señor, ministrelo a otros, ministrelo a otros. Entonces es nuestra responsabilidad servir al Señor de una manera abnegada y prioritaria. Eso lo vemos en este pacto de membresía. También en ese mismo punto de servicio a Dios en la iglesia, quisiera que viéramos me adelanté un poco porque me parece pertinente verlo dentro del servicio. El punto 5, saltémonos un poco, el punto 5 dice así: decido hoy apoyar a mis líderes como se me instruye en la palabra de Dios, como se me instruye en la palabra de Dios. Creo acá, mis hermanos, no es, digámoslo en estos términos, un poco fácil el tener que hablar de ciertas cosas en cuanto a las labores pastorales o en cuanto a las responsabilidades de los miembros con sus pastores. Es algo, no es algo en ese sentido cómodo de hacer, pero la escritura lo menciona. Entonces, o no es que simplemente lo mencione por mencionarlo, sino que habla directamente, no solamente en el texto que ustedes pueden ver en pantalla, en Hebreos 13:17, sino en varias partes aparece ello también ahí. Entonces, recuerde, siempre lo voy a hacer este énfasis, mis hermanos, en lo que dice este párrafo, segundo párrafo, que nosotros libre, voluntariamente y de buena fe nos comprometemos a ello, a apoyar a nuestros líderes que nos instruyen en la palabra de Dios. Dice, vamos allá, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13:17. Dice la escritura así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este texto es interesante en cuanto a nuestra responsabilidad, no solamente en el hecho de apoyar como quien apoya a un amigo o apoya una idea, no se trata de ello, sino mire lo que implica en ese texto, como lo podemos ver. Aunque en el texto original no aparecen pastores, parecen como aquellos que los presiden, como aquellos que van delante de la iglesia. Sin embargo, pues se enfoca en que la iglesia es presidida y dirigida y gobernada por los pastores, por medio obviamente de la escritura, y se hace referencia a ello, a obedecer y a sujetarse a ellos, reconociendo algo en particular, y es que ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué debe haber obediencia y sujeción
de parte de la iglesia del Señor en nuestra iglesia local, porque ellos velan por vuestras almas, y cuando los pastores velan por las almas es como si ellos fuesen a dar cuenta por ellas. Mire, dice, como quienes han de dar cuenta por ellas. Entonces, es por ello que la iglesia en general, miembros de la iglesia, deben obediencia y sujeción a sus pastores. En ello está claramente la cuestión de revisar si los pastores en realidad sí están cumpliendo ello. Ustedes lo pueden identificar, mis amados hermanos, si las ovejas de nuestras iglesias, lo digo así porque estamos varias iglesias aquí reunidas, podemos decir que nuestros pastores nos han velado por nosotros, nos han provisto según la buena voluntad del alimento espiritual que nosotros necesitamos, del apoyo en medio de nuestras necesidades y dificultades. Si los pastores han estado ahí, si se ha cumplido el ministerio como tal, obviamente ustedes tienen también vista, y lo digo ¿por qué lo digo? Porque hoy en día muchas iglesias no son pastoreadas las ovejas, simplemente son administradas como actualmente una granja se administran las ovejas o en general el ganado, para extraer de ellas lo mejor sin darles a ellas tampoco lo mejor. Entonces se extraen de ellas la lana, la leche, la misma carne, para que produzca a sus dueños o a sus administradores. Hay muchas iglesias tristemente que están así, pero nosotros eh, colocamos delante de ustedes siempre las vidas de nosotros, de sus pastores, para que tengan los ojos abiertos también y vean que somos de carne y hueso, y que también nos equivocamos, pecamos, pero procedemos al arrepentimiento y procedemos también a seguir al Señor, procedemos también a esta labor que el Señor nos ha puesto de dirigir, de enseñar a su iglesia, de esta carga en nuestro corazón que el Señor ha puesto, no una carga lamentable, sino una buena carga, lo diría yo, hablando también con un pastor esta tarde, hablando de esa carga que el Señor coloca en nuestro corazón y que es ineludible, pero no como algo lamentable, como les decía, sino con gusto, sabiendo que servimos al Señor, a su obra y a su iglesia. Entonces ustedes lo pueden ver y pueden ver este texto: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, ellos obviamente, porque ellos velan por vuestras almas y ellos lo están haciendo. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente: para que lo hagan con alegría y no quejándose, que hay ovejitas rebelditas. La obra no es como uno la puede idealizar. Muchas veces nosotros la idealizamos y la realidad es otra. Nos ha tocado momentos difíciles, momentos de lloro, momentos donde podemos decir también que hemos tenido la oportunidad de quejarnos delante del Señor por muchas situaciones, por muchas ovejas también. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar también bastante. Y en todo y por todo siempre, en medio de esta situación, nos encomendamos al Señor. Que el Señor sea ayudándonos y dirigiéndonos en medio de su obra. Este punto 5 es importante, hermanos, y vuelvo y yo lo uno, y estoy con un lápiz de una vez también en la copia que tengo, enlazándolo con lo que vimos en ese segundo párrafo, porque libre, voluntariamente y de buena fe, yo lo creo. No sé, usted lo ha visto en las escrituras, yo lo creo. Lo estamos viendo, y no solamente en este texto, hay varios textos que nos hablan acerca de la sujeción a nuestros pastores. Esto de manera general, como lo decíamos en la segunda diapositiva,
es un resumen de lo que nosotros obviamente estamos llamados a hacer, nuestras responsabilidades cristianas. Esto se pudiese ampliar de una manera más grande. Tuve toda la intención de ampliar un poco acerca de los deberes de los miembros de la iglesia hacia sus pastores, pero no me alcanzó el tiempo para hacerlo. Tengo un material donde nos habla a nosotros acerca de ello. Como lo digo al comienzo, no es muy cómodo el hacerlo, pero es necesario porque las escrituras lo dicen. Si no lo dijeran, realmente sería muy incómodo y no tendría un respaldo de parte del Señor, ya serían mis propias ideas. Ideas que les voy a dejar en cuanto a las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Sumisión a su autoridad justa y bíblica. Recuerden que la autoridad de los pastores y por la cual yo me sujeto a ellos es por las escrituras, no por los simples pensamientos y deseos de nuestros pastores, sino por las escrituras. Si a nosotros nos hablan conforme a las escrituras, nosotros debemos toda sujeción, toda obediencia. También los miembros de la iglesia deben tratar a sus pastores con honor, estima y amor. Eso nos hablan a nosotros las escrituras. Apunten estos textos, mis hermanos. Primera a Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13 que nos hablan de ello. Dice este último para que contextualicemos un poco mejor. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, dice esta versión. Tercero, también vemos dentro de esto, de este tema de las responsabilidades de los miembros de la iglesia con sus pastores, la asistencia a su ministerio. Es otro deber que los miembros de la iglesia deben a sus pastores, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando en este punto 5. Apoyar a mis líderes, aquellos que me instruyen en la palabra, y ahí amplía o se puede ampliar también un poco más en el sentido de los maestros bíblicos, que no son pastores, pero que son maestros bíblicos también. Bien, con base en ello, rogamos al Señor que nos conceda tal vez en un tiempo poder tratar ese punto acerca de las responsabilidades de los miembros de la iglesia para con sus pastores. De manera general, hemos visto esos 3 puntos. Eso en cuanto al servicio en la iglesia. Eso quiero que lo tengamos muy presente. Ahora, con base en ese servicio, también vemos algo importante en el punto 4. En el punto 4. ¿Por qué? Porque el punto 4 a nosotros nos habla de una parte del servicio también, y esa parte del servicio nos habla acerca de la mayordomía. La mayordomía, la economía, la administración de nuestros recursos enfocados en el servicio. En el servicio. Punto 4. Vamos nuevamente a ir allá, por favor. Leamos el punto 4 de nuestro pacto de membresía. Dice así: libre, no dejemos de resaltar ello, libre, voluntariamente y de buena fe firmo este pacto de membresía por el cual me comprometo a, punto 4, apoyar financieramente esta iglesia. Apoyar financieramente esta iglesia. Este es otro punto un poco complicado de tratar. Dice el párrafo así: en este sentido, entiendo, voy a leerlo despacio,
En este sentido, entiendo que es responsabilidad de los miembros de la iglesia el aportar económicamente de manera regular para que los compromisos que la iglesia enfrenta puedan ser honrados, entre paréntesis, pagados oportunamente. Esto está en dos párrafos o en dos subpuntos, que son los siguientes. A. En otras palabras, entiendo que la obra del ministerio, resalten eso, si lo pueden, enciérrenlo, que la obra del ministerio necesita de mis recursos económicos para poder llevarse a cabo, razón por la cual entiendo que los principios que justificaron el diezmo en el Antiguo Testamento siguen vigentes en el día de hoy. Vamos por partes. Se entiende lo siguiente, que la obra del ministerio no por sí misma necesita de los recursos por sí misma, sino que Dios ha establecido ello. Si no estuviese establecido por el Señor de esa manera, no lo haríamos. Pero el Señor estableció ello así. O sea, no es que quiera decir que los recursos de la iglesia fueron o de los creyentes fueran una prioridad para el Señor, sino que en medio de la administración o de la economía en cuanto a la salvación, después de que el Señor nos salvó, Él instituyó eso dentro de la iglesia. No hay otra forma porque el Señor lo concedió así, para que el extendimiento de la iglesia tenga alguna efectividad, porque no es toda efectividad con el dinero, porque por eso está la palabra de Dios, pero necesitamos de recursos para que eso pueda hacerse, para que las responsabilidades se cumplan o se paguen dentro de la iglesia o aquellos compromisos que la iglesia ha requerido, ha adquirido, perdón, hay que cumplirlos. Entonces, eso lo podemos ver en ese sentido. Ya vamos a hablar un poco más acerca de esto. Textos, tenemos tres textos que nos aparecen en primer lugar de este primer párrafo y que quizás usted no puede ver en su pacto de membresía, este último, pero yo lo incluí porque hace un tiempo el pastor John nos estuvo, ya hace unos años, creo que es bueno recordarlo, el pastor Leonel ha estado tratando ese tema también en Villeta, y recuerdo cuando el pastor John nos habló acerca de este texto en 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 14, y nos hablaba y nos mostraba la relación que tenía el diezmo, tanto lo que se hablaba en el Antiguo Testamento como se veía en el Nuevo Testamento. Ahora, tenemos que recordar algo o ver algo antes de ver estos textos, y es que en el Antiguo Testamento no existía solo un diezmo, habían varios diezmos y también había algunos que se aplicaban como un impuesto nacional, y nosotros no tenemos una teocracia. Esto es claro para que lo tengamos en cuenta y presente, porque no podemos aplicar de una manera directa lo que vemos en el Antiguo Testamento sin ver o tener en cuenta el contexto cultural de los creyentes, o digámoslo de esta manera, de la nación de Israel, del pueblo de Israel, o de la formación del pueblo de Israel, porque aquí aún estaba en esa formación. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces hay cosas que no se aplican, hay principios que se extraen y hay otros que sí están de una manera directa. Entonces, quiero que lo tengan presente. Con base en esto, vayamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29. Dice el texto así:
Y si ustedes lo pueden ver, si tienen una traducción de la Reina Valera 60, tiene como título La Ley del Diezmo. Pero miremoslo detalladamente, recordando lo que ya les dije acerca de los diezmos. Pero miren lo que dice este texto. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esto nos habla acerca a nosotros de un diezmo como anual. ¿Ve? Había un diezmo anual por causa de las cosechas. Mira. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí tu nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás, perdón, al lugar que Jehová tu Dios quiere. Das dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá, mire, recuerden este texto, mis hermanos, es importante para lo que vamos a hablar más adelante. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Había una parte para el levita también de ese diezmo. Bien, vamos pues a Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías, capítulo 3, versículo 8, el tan nombrado versículo con el que atemorizan a muchos cristianos, con los que los amedrentan para que den el diezmo. Dice el texto así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice el 9, añadamos, metamos o incluyamos el 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Obviamente también podemos ver este tipo de diezmo, no solamente en estos dos textos, sino que en el Antiguo Testamento, reitero, nos habla en muchas partes acerca del diezmo, esa décima parte que había que dar tanto como un impuesto nacional, lo vemos en este caso, como también, diezmos anuales de cosechas. Otros también habían de dinero, de ganados, donde se incluían muchas cosas y responsabilidades. Aquí hay una gran responsabilidad de parte que se exigía de parte de el Señor para con su pueblo. Era una teocracia, y les reitero, hay cosas que no podemos aplicar de la misma manera. Ahora, si ustedes ven el contexto de Malaquías, en el caso de aquellos que ministraban en la casa del Señor, los levitas, los sacerdotes habían abandonado gran parte de sus tareas por causa de que los habitantes, que el resto del pueblo no era responsable con dar para el sostenimiento de los que administraban en la casa del Señor, por lo cual ellos habían tenido que volver a otras actividades. Tanto era la mala actividad de ellos como adoradores, que cuando traían algo, lo pueden ustedes ver en el capítulo 1 de Malaquías, cuando traían algún animal para ofrendar al Señor, siempre traían lo peor, lo cojo, lo tuerto,
las ovejas más terribles eran las que traían porque ellos no querían ser afrentados en su economía. Entonces eso era lo que enviaban para ofrendar. Entonces cosas como tal implicaban una gran maldad dentro del pueblo porque se estaba afectando. En este caso, si ustedes lo pueden leer, son solamente 4 capítulos en Malaquías para que ustedes puedan entender el contexto, cómo afectaba esto en cuanto a la administración. Entonces, esto se hablaba alguna vez de que si no hay recursos, obviamente es muy complicado el seguir adelante. Y hay algunos que tienen, tal vez yo lo pudiera decir así sin ánimo de ofender a ningún hermano, tal vez alguno tiene fe más grande que nosotros, porque a veces depositan más fe sobre el querer que fe sobre lo que Dios ha dicho, o creer en lo que Dios ha dicho, o en lo que Dios ha establecido. Porque digo que tienen más fe en el creer, porque son muy positivos. Entonces, se dice, tranquilo, envíen al hermano, déjenlo que el Señor lo ayudará. Déjenlo. Si el Señor, si el Señor es la obra, obviamente, el Señor le respaldará y le ayudará. Y hemos escuchado también muchos casos terribles de hombres que estaban dedicados a la predicación, inclinados hacia un ministerio pastoral, y fueron llevados por sus denominaciones, abandonados en un pueblo, en un parque, porque la denominación les decía, el Señor los ha llamado a usted a plantar una iglesia en lo más recóndito, tal pueblo, vayan a tal pueblo. Los colocaban en la plaza del pueblo y los abandonaban allá y les daban una palmada en la espalda y les decían, tranquilos, Dios les va a ayudar. Y escuchando testimonios tenaces acerca de ello, cómo pasaron hambres, cómo pasaron dificultades con sus familias, con sus niños pequeños, por causa de un mal entendimiento de la administración de los recursos para la obra del Señor. Y esto en parte no es lo mismo, pero en parte podemos ver un principio en Malaquías. Ahora, llevando esto a el contexto del Nuevo Testamento, mire lo que dice Pablo de acuerdo a esto. Recuerden lo que vimos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, y aquí con base a lo que hemos hablado de Malaquías. Vamos allá. Primero a los Corintios, capítulo 9. Vamos rápidamente, porque el tiempo se nos agotó. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 14. Dice así la escritura. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Escuchen, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, mire lo que dice Pablo, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo y los que sirven al altar del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Con esto quiero resaltar y también conectar lo que estuvimos viendo en estos textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Mire lo que Pablo habla acerca de su ministerio, del ministerio también de los otros apóstoles y el derecho que tenían aquellos que ministraban para el Señor, aquellos que compartían la palabra, aquellos que como él, y lo resalta obviamente, tenían el derecho también de comer, de casarse, de tener un ingreso también en cuanto a su ministerio. Es lo que resalta de manera general. Y de manera particular, lo que hemos visto, dice el versículo 13 y 14, es lo que quiero que miremos rápidamente. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Y si está enlazando eso con la ley, porque dice el versículo 8, ¿no dice esto también la ley? Bueno, y habla de Moisés, y Moisés habla del buey que trilla y del que hará con esperanza de recoger, pero el versículo 13 nos enlaza allá. Miremoslo, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Recuerdan el versículo 29 de Deuteronomio 14? De los levitas debían participar del fruto, porque ellos, ¿qué pasaba con los levitas? No tenían parte, no tenían heredad directa, y era responsabilidad de las demás miembros de las tribus sostenerlos, porque ellos ministraban al Señor, estaban encargados de ello. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Ven? De esas ofrendas que ellos también dejaban allá, y los que sirven en el altar, del altar participan, los pone a pensar y los confronta en cuanto a ello. ¿Y qué era lo que dejaban ellos? Esas ofrendas que dejaban a ellos, ¿recuerdan lo que leímos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22? Que era un diezmo anual de sus frutos, de lo que el Señor les daba. ¿A dónde tenían que darlo? No era darlo a cualquiera. Eso estaba enfocado hacia el lugar de reunión, donde ellos enfocaban su adoración. Era dedicado al Señor, y cuando entregaban ello, los levitas tomaban su porción para vivir. Así era. Y el versículo 14 conecta y aterriza lo del Antiguo Testamento y lo trae a la actualidad, en este caso a lo que estaba pasando el apóstol Pablo, y aplica a nosotros también en esa misma esencia. Así también ordenó, mire, de la misma manera, ve que como los levitas tomaban de ese diezmo, de esas ofrendas que el pueblo traía para vivir, dice así era, y lo conecta así, dice, así también, ¿ve? Lo está conectando. De la misma manera, es como si lo estuviese diciendo, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es aquí donde nosotros también conectamos la cuestión del diezmo. Recuerden esto, mis hermanos, ya se nos fue el tiempo. Recuerden esto, mis hermanos, que no vemos un texto directo en el Nuevo Testamento que nos hablen del diezmo. En el Antiguo Testamento muchos tenían, o aún en el tiempo de Cristo, muchos tenían el diezmo como el techo. Entonces, del diezmo no se pasaban. El diezmo no se pasaban. Era el 10% y era el 10% porque así lo había establecido el Señor. ¿Ven? Dice, diezmarás, y ellos lo hacían muy meticulosamente y lo hacían. Es más, los fariseos, el fariseo que oraba consigo mismo decía que él diezmaba de todo lo que tenía, de todo lo que el Señor le había dado, ¿no? Entre comillas. Entonces eran muy meticulosos, pero cuando empezamos a ver el Nuevo Testamento, vemos algo mucho mejor, y es que ya no se habla de un techo, sino que el diezmo viene ahora a ser el piso con lo que yo comienzo. Por eso se habla de la ofrenda. Pablo lo va a hablar más adelante acerca de la ofrenda, y la ofrenda, cuando usted habla de ofrenda, ojo,
Ojo, porque ofrenda y limosna no es lo mismo. Limosna es en la Iglesia Católica que meto la mano al bolsillo y entonces las monedas pequeñas o por ahí por las de 500 las puedo depositar, es lo que me sobra. No, no es lo que nos sobre. La ofrenda viene a ser mucho mejor, porque el diezmo acá lo vemos como piso, es el piso, es en lo que yo parto, es lo primero, es en lo que yo parto, del diezmo para arriba. Usted quiere ofrendar, recuerde eso. Bien, mis hermanos, alcanzamos a ver hasta aquí. Yo quisiera preguntarle a mis pastores que están ahí si hubiese la oportunidad de poder continuar el otro miércoles, porque me quedó bastante tema. No sé si ellos están de acuerdo, pero hasta aquí podemos avanzar hasta este segundo párrafo. ¿Alguien abrió un micrófono? Sí. Yo abrí el micrófono. Con mucho gusto, dice el pastor John. Yo estoy de acuerdo. Sí. Gracias, mi pastor, mis pastores. Bien, mis hermanos, hasta aquí nosotros podemos ver algo importante y es lo que estamos resaltando hasta aquí. Nuestras responsabilidades cristianas. ¿Ven lo que implica, mis hermanos miembros ya de la iglesia? ¿Ven lo que implica para nosotros? ¿Ven los textos? Espero que los hayan anotado o apuntado, que tengan la oportunidad de revisarlos nuevamente y de ver estos compromisos que nosotros hacemos voluntariamente y de buena fe delante del Señor, con base en su palabra. Y para aquellos hermanos que consideramos hermanos en Cristo y que están como candidatos y que tienen el anhelo de querer ser parte de la iglesia local, tengan en cuenta ello, mis hermanos, son responsabilidades cristianas. Aquel que ha sido salvo vive responsablemente. Y lo hablamos también en otro sentido. El que ha sido salvo vive en santidad. Y la santidad nos habla de responsabilidad. Entonces tengamos en cuenta ello. Bueno, que el Señor nos continúe ayudando en este proceso. Bien, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor dándole gracias por este tiempo que nos permitió tener. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, oh Dios, porque nos has concedido este tiempo, hemos meditado en tu palabra y hemos visto nuevamente nuestras responsabilidades de manera general. Gracias, Señor, por refrescarnos esto, traer a nuestra mente, confrontarnos y exhortarnos también, porque en ello también tenemos que pedir perdón. Yo también soy miembro de la iglesia, Señor, y reconozco también mi pecado en muchas ocasiones, falta de compromiso. También, Señor, ayúdanos como iglesia para que podamos avanzar en nuestras responsabilidades. Es lo que tú pides de nosotros. ¿Qué pides tú de nosotros, Señor? Sino que nosotros vivamos para ti, vivamos para nuestro Señor. Si hemos de reconocerte como nuestro Rey, debemos vivir como tus vasallos, bajo tus órdenes, bajo tus ordenanzas. Permite que mis hermanos puedan meditar en estas verdades y puedan cada vez más en conjunto vivir para tu gloria. Y oro por aquellos que tienen el anhelo de pertenecer a tu iglesia local, Señor, a estas iglesias locales, para que les ayudes, les guíes, dirige su corazón, sus corazones, para que quieran hacer tu voluntad de la manera en que tú lo has establecido para hacer, para que ellos, cuando hagan parte de tu iglesia, en las listas de la iglesia, la membresía de la iglesia, sean creyentes responsables. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.